alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. A pesar, hermanos, verdad, de que a veces tenemos, hermanos, luchas, hermanos, pruebas, pero aquí estamos de pie, aleluya, verdad, hermanos, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Os saludo, hermanos, verdad, con la paz de mi Señor Jesucristo, y que la gracia, hermanos, de mi Señor, verdad, abunde en cada uno, hermanos, de sus corazones, aleluya. Amén. En esta tarde, hermanos, tengo un tema, mis hermanos, verdad, que quiero compartir con ustedes, aleluya, y lleva por título, hermanos, los beneficios de la humillación, aleluya. Y qué bonito es, hermanos, verdad, cuando el ser humano se humilla delante de Dios, hermanos, verdad, puede experimentar, verdad, los beneficios, hermanos, verdad, de la humillación, aleluya. Y quiero llevarlos, hermanos, verdad, como base, hermanos, bíblica, ahí en Primera de Reyes, aleluya. En Primera de Reyes, hermanos, capítulo 8, verso 30, aleluya. Gloria a Dios. Y estas, hermanos, verdad, fueron a la oración de Salomón, hermanos, verdad, cuando dedicó casa al Señor Jehová, aleluya. Y dice así, hermanos, verdad: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren, dice, en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, que oigas y perdones, dice, cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndolo jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, dice, tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo, para darle, hermanos, conforme a su justicia, cuando tu pueblo, dice, Israel, hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos, y perdona, dice, el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvelos a la tierra que distes a sus padres, cuando el cielo, dice, se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, dice, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido, tú oirás, dice, en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Dice, cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o niebla, o langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga, dice, o enfermedad que sea, toda, dice, oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera, dice, sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos, dice, a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás y darás a cada uno, dice, conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo, dice, tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman, dice, todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú distes a nuestros padres. Aleluya. Puede tomar su lugar, su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todos, hermanos, queremos, ¿verdad?, saber cómo tener éxito. Aleluya. Y las palabras, hermanos, de nuestro texto, ¿verdad?, fueron dirigidas por Dios, hermanos, a Salomón, después de que hermanos, dedicó, ¿verdad?, el templo que construyó. Y en estas palabras, hermanos, encontramos la promesa de restauración, ¿verdad?, que Dios le dio a Salomón. Y aunque el castigo, hermanos, de Dios fuere severo, habría, hermanos, la esperanza de restauración
Aleluya. Aunque el pueblo, hermanos, de Israel, ¿verdad? Siempre fue un pueblo rebelde, fue un pueblo, hermanos, cual se iba, ¿verdad?, a dioses ajenos, y siempre, hermanos, haciendo, ¿verdad?, lo incorrecto delante de Dios. Pero había, hermanos, ¿verdad?, la esperanza de restauración, del cambio, si el pueblo, hermanos, hacía tales cosas. Aleluya. Y una de las cosas, hermanos, que tenía que hacer el pueblo, ¿verdad?, número uno, el Señor, hermanos, ¿verdad?, le dijo al pueblo que si se humillare, ¿verdad?, mi pueblo, aleluya. Fíjese, hermanos, lo importante es de que haya humillación delante del pueblo de Dios, aleluya, ¿verdad? Todo encuentro, hermanos, con Dios empieza con un acto o con el hecho, hermanos, de la humillación. Lo mismo, hermanos, toda la experiencia, ¿verdad?, de restauración. Para que el hombre, hermanos, pueda, ¿verdad?, tener restauración en su corazón, ¿verdad?, un cambio, necesita el hombre primeramente, hermanos, humillarse delante del Señor, aleluya. Y humillarse, hermanos, significa rendirse, ¿verdad?, incondicionalmente, humildemente y sin reservas, aleluya. Es como, hermanos, esconder nada, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Cómo llega el hombre, hermanos? Cuando llega uno, hermanos, ¿verdad?, a la presencia del Señor, uno tiene que humillarse, hermanos, ¿verdad? Uno se tiene que presentar delante de Dios como un vaso, hermanos, ¿verdad?, transparente. Que no tenemos que esconder, hermanos, absolutamente nada. Aleluya. No podemos llegar, hermanos, con el Señor, ¿verdad? Muchas veces llegamos y decimos, Señor, te sirvo, Señor, te prometo que voy a estar allí, Señor, ¿verdad?, todos los días, si tú me sanas, Señor, si tú me das esto o me das el otro. Pero no, hermanos, no tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, condiciones. Aleluya. Tenemos que llegar, hermanos, ¿verdad?, humildemente y sinceramente, hermanos, delante, ¿verdad?, del Señor. Aleluya. Y la lista de cosas, hermanos, para obtener esta restauración o este cambio, ¿verdad?, empieza primeramente, Dios va con la humillación. Aleluya. Y según la palabra de Dios, hermanos, dice, ¿verdad?, que Él no rechaza, dice, a quien lo busca humillado. El Señor, hermanos, puede rechazar, ¿verdad?, lo que es una oración, hermanos, fingida. Una oración, hermanos, que no es genuina, ¿verdad?, delante de Dios. Puede también, hermanos, el Señor rechazar un canto, ¿verdad?, o una alabanza, hermanos, cuando no es dirigida, ¿verdad, hermanos, para nuestro Señor. Cuando no viene, hermanos, ¿verdad?, de nuestro corazón, el Señor puede rechazarlo, hermanos. Porque también, ¿verdad?, me estaba dejando saber la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Amos, capítulo 5, verso 23. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en el libro, hermanos, de Amos, hermanos, capítulo... Aleluya. Déjenme encontrar el libro, hermanos, es muy corto, ¿verdad?, este libro. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hermanos, aquí está, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice, hermanos, en 5, capítulo 23. Aleluya. Dice, vamos a leerlo desde el 22. Dice, y si me ofrecieres, ¿qué dice, hermanos? Holocaustos y vuestros presentes, dice, no los recibiré, ni miraré, dice, a los pacíficos de vuestros engordados. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé, dice, las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que está rechazando aquí el Señor? Aleluya. Está rechazando, hermanos, ¿verdad?, una doble identidad, hermanos. Es que no había, ¿verdad?, un canto, una alabanza, hermanos, una adoración genuina delante de Dios, hermanos. Aún cuando el hombre, hermanos, ¿verdad?, no viene, hermanos, ¿verdad?, con esa humillación delante de Dios, el Señor, hermanos, la rechaza. Pero lo que no puede rechazar el Señor Jesucristo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios en Salmos capítulo 51, verso 17, dice la palabra de Dios, hermanos, que hay algo, hermanos, ¿verdad?, que el Señor, hermanos, ¿verdad?, no puede rechazar.
Aleluya. Y eso dice, hermanos, aquí, ¿verdad? El 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón, hermanos, contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios no puede rechazar del hombre, hermanos, es un corazón humillado delante de Dios, hermanos. Es un corazón que quiere buscar, hermanos, del Señor. Aleluya, ¿verdad? El Señor lo agarra, hermanos, lo toma y comienza el hombre, hermanos, a experimentar su cambio, ¿verdad, hermanos? Comienza a ser restaurado, hermanos, un corazón, ¿verdad?, de piedra por uno de carne. Aleluya, pero comienza, hermanos, con la humillación. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, unos ejemplos bíblicos de personas que se han humillado delante de Dios. Por ejemplo, hermanos, tenemos el publicano. Aleluya. Ahí podemos verlo en el libro de Lucas, capítulo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Fíjese, hermanos, dice aquí la palabra de Dios en Lucas, capítulo 18. Nos habla acerca, hermanos, ¿verdad?, de este hombre que se humilló, ¿verdad?, delante del Señor. Y dice, vamos a leerlo, hermanos, desde el verso, aquí en el verso 10, aleluya. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, hermanos, y el otro era publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aún como este publicano. Ayuno, dice, 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, hermanos, dice, ¿verdad?, que estando lejos no quería, hermanos, ¿verdad?, ni aún, dice, alzar los ojos al cielo, sino que hería, hermanos, su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque dice la Escritura, hermanos, que cualquiera que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, hermanos, ¿qué será? Será ensalzado. Aleluya. Aquí estamos viendo, hermanos, ¿verdad?, que había, hermanos, ¿verdad?, una falsa adoración. Había una falsa, hermanos, humillación, ¿verdad? Cuando el fariseo comenzó a orar, hermanos, fíjese cómo estaba su corazón. ¿Qué había en él, hermanos? Altivez de corazón, aleluya, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que había arrogancia en él, hermanos, ¿verdad? Se creía autosuficiente, se creía, hermanos, mejor, ¿verdad?, que los demás. Pero aquel publicano, hermanos, ¿verdad?, dice que aún, hermanos, tenía hasta vergüenza, hermanos, voltear al cielo, hermanos, ¿verdad?, sino que dice que hería su pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Fíjese, hermanos, se encontraba este hombre, hermanos, ¿verdad?, tan fuera de la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad?, que aún tenía, hermanos, vergüenza, hermanos, de voltear sus ojos al cielo. Pero aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad?, lo justificó. Aleluya. Y a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cómo nosotros, ¿verdad?, llegamos delante del Señor, cómo nos humillamos, hermanos, delante del Señor, ¿verdad? Que no vaya a haber un espíritu como el fariseo, hermanos, ¿verdad?, un espíritu de altivez, aleluya, ¿verdad?, un espíritu, hermanos, de querer, ¿verdad?, ser mejores que los demás, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, tener mucho cuidado, ¿verdad?, que el Señor siempre, hermanos, haya en nosotros una verdadera adoración, una humillación, hermanos, delante, ¿verdad?, del Señor, aleluya. Y vamos a ver, hermanos, también otro ejemplo, ¿verdad?, muy bonito, que también para nosotros son de grandes, hermanos, testimonios, aleluya. Por ejemplo, hermanos, tenemos también a los ninivitas, aleluya, y ahí podemos verlo, hermanos, en el libro, ¿verdad?, de Jonás, aleluya, gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Jonás, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, el capítulo 3, verso 5 al 10. Vamos a comenzar a leerlo, hermanos, del 4, ¿verdad? Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba, hermanos, diciendo, dice, de aquí en 40 días, dice, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y pregonaron ayuno
y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó, dice, el negocio hasta el rey de Nínive, y levantándose su silla, hermanos, y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza, hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, dice, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno, dice, de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe, dice, si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Pero fíjese, hermanos, ¿verdad? Vean lo que sucedió, hermanos, ¿verdad? Cuando el pueblo, hermanos, la ciudad de Nínive se arrepintió, fíjese lo que dice el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, hermanos, de su mal camino y se arrepintióse del mal que había dicho, dice, no les había de hacer, y no lo hizo. Aleluya. Los ninivitas, hermanos, ¿verdad?, creyeron ante el mensaje de Jonás. Los ninivitas hicieron, hermanos, 4 cosas importantes. Aleluya. Número 1, hermanos, creyeron, hermanos, a la predicación de Jonás. Creyeron, hermanos, hacia el mensaje, ¿verdad?, cuando Jonás, ¿verdad?, les advirtió que Nínive sería destruido en 40, ¿verdad?, días. Pero ellos, hermanos, creyeron hacia la predicación de Jonás. Número 2, hermanos, proclamaron ayuno, ¿verdad? Dijeron, pues vamos a poner a los hombres y hasta los animales, hermanos, que no gustasen agua ni comida. Número 3, hermanos, se convirtieron, ¿verdad? Dice que se vistieron de cilicio, y eso significa, hermanos, que estaban, ¿verdad?, de luto o en gran tristeza. Y por cuarto, hermanos, dice que se convirtieron a Dios de su mal camino. Aleluya. Y como resultado, hermanos, Dios los perdonó y no envió, hermanos, el castigo que había determinado, ¿verdad?, hacerles. Y es que, como dice la palabra de Dios, hermanos, todo el pecado toda la paga del pecado es, ¿qué es, hermanos? Es muerte. Aleluya. Pero hay esperanzas, hermanos, cuando nos convertimos, ¿verdad?, de nuestros malos caminos. Por ejemplo, hermanos, vaya a Jeremías capítulo 18, verso 8. Aleluya. Fíjese lo que dice la palabra, hermanos, allí en capítulo 18, verso 8. Aleluya. Dice así, hermanos: pero si esas gentes se convirtieron de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré de qué, hermanos, del mal que había pensado hacerles. Aleluya. Nos conviene, hermanos, arrepentirnos, ¿verdad? Y convertirnos, hermanos, ¿verdad?, de nuestros malos caminos. Porque hay, hermanos, ¿verdad?, el Señor también, hermanos, se arrepiente, ¿verdad?, de las cosas que nos han de pasar. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, el peligro de endurecer el corazón. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón? Cuando nosotros decimos, no quiero, ¿verdad?, aceptar, no quiero escuchar, ¿verdad?, lo que mi hermano está diciendo, lo que el pastor dice, y no quiero, ¿verdad?, escuchar a los hermanos. Hay peligro, hermanos, ¿verdad?, cuando la persona endurece, ¿verdad?, el corazón. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, un ejemplo triste de la dureza del rey, hermanos, Nabucodonosor. Vamos a leer con cuidado, hermanos, en el libro de Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos enseña, hermanos, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Nos enseña aún la misericordia de Dios para con nosotros, para el hombre. Aleluya. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 4, hermanos. Vamos a ver 27. Y aquí Daniel, hermanos, ¿verdad?, todavía le reveló el sueño, hermanos, al rey, ¿verdad?, Nabucodonosor, acerca de lo que sería, ¿verdad?, el sueño, hermanos. Le interpretó, ¿verdad?, lo que dice, y le advirtió, hermanos, Daniel al rey. Dice el 27, dice así: por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime, dice, tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias.
Dice, para con los pobres, dice que tal vez será eso una prolongación, dice, de tu tranquilidad. Todo aquesto, hermanos, vino sobre el rey Nabucodonosor. Y a cabo, hermanos, de 12 meses, andándose, dice, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta, dice, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza, dice, de mi poder, y para gloria, dice, de mi grandeza? Y aún, dice, estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo. A ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado, dice, de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que tú conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere, dice, lo da. Y en la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado, dice, hermanos, ¿verdad?, entre los hombres, y comía, fíjese lo que comía el rey, hermanos, hierba, dice, como los bueyes, y su cuerpo, hermanos, dice que se bañaba, ¿verdad?, con el rocío del cielo, hasta que su pelo, hermanos, dice que creció como de águila, y sus uñas, hermanos, como, ¿verdad?, como de ave. Aleluya. Y ya vemos, hermanos, ¿verdad?, que este rey que se enalteció, hermanos, ¿verdad?, ¿a dónde fue a parar, hermanos? Como un homeless. Aleluya. Fíjense, hermanos, por la dureza de su corazón. Aleluya. ¿Qué dijo este rey, hermanos? Dice, ¿no es este, dice, la gran Babilonia, dice, que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder? Fíjese, había en él, hermanos, un espíritu se había, hermanos, enaltecido este hombre. Aleluya. Pero como dice la palabra de Dios, hermanos, el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla, hermanos, será ensalzado. Fíjese hasta dónde el Señor, hermanos, tuvo que humillar a este rey, hasta llegar, hermanos, va a ser como un homeless. Aleluya, ¿verdad? Por la dureza, hermanos, del corazón del hombre. Aleluya. Y eso sigue pasando, hermanos, ¿verdad?, a hoy en día, por no querer oír, hermanos, la palabra de Dios, por no querer oír, hermanos, el mensaje, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. A veces hay dureza en nuestro corazón, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, tiene que humillarnos, aleluya, hasta reconocer, hermanos, ¿verdad?, que solamente, hermanos, en el Señor hay salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, también, ¿verdad?, solo cuando el ser humano se humilla delante de Dios, hermanos, es que tenemos el cielo sobre nosotros, ¿verdad?, de nuestra parte. Vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas, hermanos, 7:14. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 7, verso 4. Aleluya. Fíjese lo que dice la linda palabra de nuestro Señor Jesús, hermano. Dice, si se humillare, dice, mi pueblo, sobre los cuales mi nombre, dice, es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Otra de las cosas, hermanos, que el Señor pide sobre su pueblo, aleluya, miramos que pide, hermanos, humillación, pero también, hermanos, el Señor pide de su pueblo que oren. Aleluya. La oración, hermanos, es tan importante. Aleluya, ¿verdad? Porque definitivamente, hermanos, la oración cambia radicalmente las cosas. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Aleluya. Vamos, por ejemplo, hermanos, el rey Ezequías oró a Dios, hermanos, cuando Asiria invadió a Judá, y como resultado, hermanos, de su oración, Dios, dice, destruyó un ejército de 185,000 asirios. Aleluya. Vamos a ver la historia, hermanos, ahí en el capítulo en Isaías, capítulo 37. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos darle un gloria a Dios, hermanos, Gloria a nuestro Dios. Señor Aleluya. Jesucristo, porque aún, hermanos, el Señor, ¿verdad?, sigue teniendo, hermanos, misericordia de nosotros. Aleluya.
Dice el capítulo 37, hermanos, verso 14, hermanos. Dice, entonces, dice, aleluya. Sí, verso 14, perdón, hermanos, estaba. Gloria a Dios. Les dije Jeremías, Isaías, hermanos. Isaías, ¿verdad, hermanos? Ok, amén, adelante. Dice el verso, el 14, hermanos. Es que estaba en otro, ¿cómo se llama? Capítulo, aleluya. Gloria a Dios. Dice, y tomó, dice Ezequías, las cartas de mano de los mensajeros, y leyólas, y subió, dice, a la casa de Jehová, y las extendió, hermanos, dice, delante de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Ezequías, hermanos? Dice que oró a Jehová, ¿verdad? Y dijo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, dice, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Dice, tú hiciste los cielos y la tierra. Aleluya. Si algo importante, hermanos, hizo el rey Ezequías, es que cuando vio, hermanos, y agarró, ¿verdad?, las cartas que le habían mandado, ¿verdad, hermanos?, sus enemigos, las leyó, hermanos, ¿verdad? Y una de las cosas que ha de haber dicho, bueno, aquí está el problema, Señor, ¿verdad? Yo ya no puedo hacer nada. Pero lo más importante, hermanos, ¿verdad?, que puso las cartas sobre las mesas y oró al Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Y aquí dice, fíjese lo que dice como resultado, hermano, de la oración, dice el 36, y salió el ángel de Jehová, hirió 185,000 en el campo de los asirios, y cuando se levantaron, hermano, por la mañana, dice que aquí que todo eran puros cuerpos, ¿verdad?, muertos, aleluya. ¿Qué tuvo que hacer el rey, hermanos? No tuvo que hacer nada, lo único que tuvo que hacer es presentarle, hermanos, ¿verdad?, el caso al Señor, y tuvo que orar, y el Señor, hermanos, ¿verdad?, le dio la victoria, aleluya. Cuando nosotros, hermanos, a veces nos sentimos, hermanos, ¿verdad?, que recibimos, hermanos, malas noticias, cuando bien a veces recibimos, hermanos, por ejemplo, hermanos, vamos a una consulta con el doctor, y nos dicen, ¿verdad, hermanos?, cosas malas, o algo. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, muchas veces? Muchas veces, hermanos, vamos, ¿verdad?, con el vecino o con un amigo, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, ¿verdad?, nos enseña el rey Ezequías que puso su caso, hermanos, ¿verdad?, sobre la mesa. Lo único que necesitamos que hacer, hermano, es presentárselo al Señor y entrar, hermanos, ¿verdad?, en oración con el Señor, que el Señor, hermanos, ¿verdad?, va a escuchar nuestras oraciones, aleluya. Mira, vaya, primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice así, hermanos, el verso 12. Porque los ojos del Señor están, dice, sobre los justos, y sus oídos, hermanos, atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor, hermanos, está sobre aquellos que hacen mal. Aleluya. El Señor, hermanos, siempre, ¿verdad?, tiene los ojos puestos delante de un pueblo, hermanos, ¿verdad?, un pueblo que gime, un pueblo, hermanos, que ora. Aleluya, ¿verdad? Dice aquí que los ojos del Señor están sobre los justos. Aleluya. ¿Podemos creerlo, hermanos? Amén. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, también, ¿verdad?, otro caso de Ezequías, ahí en el libro ahí de Isaías, hermanos, ahí donde estábamos ahorita. Podemos ver otro ejemplo, hermanos, ¿verdad?, de este rey Ezequías, que dice que oró, hermanos, a Dios cuando enfermo, dice, de muerte, y Dios, ¿verdad?, lo sanó. Aleluya. Cuando un pueblo, hermanos, ¿verdad?, ora delante de Dios, podemos ver, hermanos, ¿verdad?, los resultados. Aleluya. Vamos a ver este hermoso ejemplo, hermanos, del rey Ezequías. Aleluya. Isaías, hermanos, capítulo, ¿verdad?, 38, del 1 al 6. Aleluya. Dice, y en aquellos días cayó, hermanos, Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías, dice, profeta, hijo de Amos, y díjole, Jehová dice así, ordena tu casa, porque tú morirás.
y no vivirás, entonces